Hola, hoy quiero hablarte sobre las escuelas helenísticas. Tú te preguntarás, ¿qué son las escuelas helenísticas? Bueno, primeramente, el periodo helenístico se extiende desde la muerte de Alejandro Magno hasta la conquista romana de Egipto. Esto influyó mucho en la forma de pensar de los griegos. Los ciudadanos empezaron a considerarse cosmopolitas, no solo politas. Los filósofos de esta época se desentienden de la política y de sus deberes ciudadanos y empiezan a buscar soluciones individuales. ¿Para qué? Bueno, para conseguir la felicidad al margen de la colectividad. Por esto, a las escuelas helenísticas se les llama también escuelas de la felicidad. ¿Por qué? Bueno, porque buscan conseguir la felicidad y compartirla con todos los que se acercan a sus escuelas. Hoy quiero hablarte del cinismo y más adelante te seguiré hablando de muchas escuelas más. Primeramente, el cinismo. Tú te preguntarás también qué es el cinismo, en qué consistió, ¿no? Bueno, el cinismo en filosofía, la doctrina de los cínicos, era un grupo de filósofos que consideran que la única preocupación del hombre debe ser la virtud, pues solo a través de esta se puede alcanzar la felicidad. La escuela cínica fue fundada principalmente por Antístenes y que éste era discípulo de Sócrates. Los cínicos, ¿qué despreciaban? Bueno, ellos despreciaban todas las normas y las convenciones sociales, rechazaban la fama, el poder o la riqueza, pues sostenían que estos valores, dictados por las convenciones, justamente no consistían y no constituían el camino virtuoso. El cínico cubría apenas sus necesidades básicas. Descuidaba su higiene y su vestimenta, se despojó o renegaba de los bienes y las riquezas, carecía de familia y sustento, y se dedicaba a advertir a cada 2 por 3 la frivolidad y la corrupción de la sociedad en que se vivía aquel tiempo. El cínico, pues, solamente gozaba de gran libertad. Para Diógenes de Sinope, que era un importante filósofo cínico, este decía que los ideales de vida debían ser la autosuficiencia y la apatía. ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, que el cinismo, su objetivo solamente era alcanzar la felicidad y las virtudes de un ser humano. Y según también afirmaban que esto se conseguía si se dependía solo de sí mismo. Lo fundamental para el cínico era la autarquía, es decir, que la independencia de todo conocimiento exterior, la autosuficiencia, solo se podía aprender porque se requería un esfuerzo. El estoicismo. El estoicismo es una escuela filosófica fundada por Zenón de Sitio en el año 301 a.C. Estoicismo se denomina la doctrina filosófica que practicaba el dominio de las pasiones que perturban la vida, valiéndose de la virtud y la razón. Su doctrina filosófica estaba basada en el dominio y el control de los hechos, cosas y pasiones que perturben la vida, valiéndose de la valentía y la razón del carácter personal. Su objeto era alcanzar la felicidad y la sabiduría, prescindiendo de las comodidades, los bienes materiales y la fortuna. Para los estoicos, el bien y la virtud consiste, por tanto, en vivir de acuerdo con la razón, evitando las pasiones, que no son sino desviaciones de nuestra propia naturaleza racional. La pasión es lo contrario que la razón, es algo que sucede y que no se puede controlar, por tanto, debe evitarse. Los estoicos solían reducir las pasiones al placer, la tristeza, el olor y el temor. Estas reacciones deben dominarse a través del autocontrol ejercido por la razón. Por lo cual se nos plantea un ejercicio simple ante la turbación por una situación que genera inconformidad en el ser. Se debe analizar la situación y preguntarse, ¿depende de mí? Si no, se debe aceptar y comprender que todo lo que ocurre es parte de un proyecto cósmico. Si la respuesta es sí, se puede razonar una solución que devuelva a ser la impasibilidad. De esto se concluye que las pasiones, como el olor, son inevitables, pero el sufrimiento es opcional.
El ser sufre por la manera en la que juzga eventos y que le suceden. Por lo tanto, solo los ignorantes desconocen el logos universal y se dejan arrastrar por sus pasiones. Y el sabio ideal es aquel que vive conforme a la razón, está libre de pasiones y se considera ciudadano del mundo. La ética para los estoicos. Bueno, constituye el núcleo fuerte de la doctrina estoica. El fin supremo del hombre es vivir conforme a la naturaleza, que es lo mismo que vivir según la virtud, ya que la naturaleza nos conduce a la virtud. La virtud del hombre feliz y el buen orden de la vida nacen de la armonía del genio propio de cada uno con la voluntad del que todo lo gobierna. Diógenes dice expresamente que el fin supremo consiste en obrar con prudencia en la elección de las cosas conforme a la naturaleza. Esto equivale a vivir de acuerdo con la razón, porque así descubrimos la razón universal, que rige todo el orden natural. La virtud es una disposición permanente a vivir de acuerdo con la razón y el deber. Para los estoicos, la virtud no admite grados. O se es virtuoso o no, y quien tiene una virtud las tiene todas. Las 4 virtudes cardinales de la filosofía estoica son una clasificación derivada de las enseñanzas de Platón: sabiduría, coraje, justicia y templanza. Finalmente, después de Sócrates, los estoicos sostuvieron que la infelicidad y el mal son el resultado de la ignorancia humana de la razón de la naturaleza. Si alguien no es amable es porque no es consciente de su propia razón universal, lo que lleva a la conclusión de la crueldad. La solución al mal y la infelicidad es entonces la práctica de la filosofía estoica: examinar los propios juicios y comportamientos y determinar dónde divergen de la razón universal de la naturaleza. Ahora vamos a hablar del epicureísmo, pero antes de comenzar tenemos que saber quién lo fundó. El nombre del fundador se llamaba Epicuro. Era un filósofo griego que perteneció a una familia de la nobleza ateniense. Él, a los 14 años de edad, se trasladó a Teos para así recibir la enseñanza de Nausifanes, o sea que se convirtió en un discípulo de Demócrito. Él fundó en Atenas la Escuela del Jardín, en la que se estableció entre los años 306 a.C. y donde transcurrió el resto de su vida. Ese jardín, Escuelas del Jardín, se hizo famoso por el cultivo de la amistad y por estar abierto a la participación de las mujeres, en contraste con lo habitual en la academia fundada por Platón y en el liceo de Aristóteles. Epicuro se opuso a platónicos y peripatéticos, y sus enseñanzas quedaron recogidas en un conjunto de obras muy numerosas, según el testimonio de Diógenes Laercio. Ya finalmente, dicho pensamiento de Epicuro quedó inmortalizado en el poema latino La naturaleza de las cosas, de Tito Lucrecio Caro. Epicuro adquirió la finca llamada El Jardín, en las afueras de Atenas, y fundó su escuela de filosofía, formada tanto por varones como por mujeres. Esa fue la gran novedad en las escuelas griegas. El objetivo de esta filosofía es el arte de la vida, la realización de una vida buena y feliz. Para el cumplimiento de este objetivo, Epicuro consideró que la filosofía tiene una doble tarea: combatir las ideas falsas que fomentan el miedo y el sufrimiento, y crear en el sabio un estado de ánimo o talento favorable en toda circunstancia y en todo lugar. Entre aquellas ideas hay que incluir fundamentalmente el miedo al dolor, el temor a la muerte, a los dioses y al destino. La parte de la filosofía que permite resolver estas cuestiones será la física, y la segunda tarea está en manos de la ética. La filosofía es para Epicuro el arte de la vida feliz. Por eso, la física y la lógica son solo medios para conseguir este fin. Él divide la filosofía en ética, que incluye también consideraciones psicológicas o relativas al alma, la física y canónica, que son fundamentales lógicas y en teoría del conocimiento. Ahora vamos a hablar sobre la ética epicureísta, o mejor dicho, la ética de los placeres. Epicuro afirmó que es bueno todo lo que produce placer, pues el placer, según él, es el principio y el fin de una vida feliz. Pero para que el placer sea real, debe ser moderado, controlado y racionado. Él definió el placer como la satisfacción de las necesidades del cuerpo y la tranquilidad del alma. Por ejemplo, el tener un buen desempeño académico le da tranquilidad al alma. Pero para el epicureísmo, lo malo vendría a ser todo aquello que le produce dolor al ser humano.
Él señala que el placer no tiene que ser necesariamente un placer sexual, sino también algo que nos produzca placer el hacerlo, como el respirar tranquilos, el tomar un helado, pero también sobre todo los placeres espirituales que están ahí, por ejemplo, el escuchar la música o leer un buen libro. Epicuro dice que el ser humano está compuesto de cuerpo y alma, y los placeres del alma son superiores a los del cuerpo. Ahora vamos a ver los placeres naturales y no naturales, pero con ejemplos. Tenemos los naturales y necesarios, que están el de alimentarse, el de abrigarse, el de sentirse seguros, que estos son muy fáciles de satisfacer. También tenemos los naturales, pero no necesarios, que serían como el tener una conversación o una gratificación sexual. Los no naturales ni necesarios sería la búsqueda del poder, la fama, el prestigio o el dinero. Continuando con los placeres, también tenemos los placeres del cuerpo y alma. En los del cuerpo se considera que es la más importante, porque su propuesta es el equilibrio voluntario y consciente de estos mismos placeres, no su eliminación. No es posible conocer el placer si no se conoce el dolor. Es como decir que no se disfruta de un banquete si no se conoce el hambre. Ahora, los placeres del alma. El placer del alma es superior al placer del cuerpo. El corporal tiene vigencia en el momento presente, pero es muy breve, mientras que los del alma son más duraderos y además pueden eliminar o tener los dolores del cuerpo. Tenemos más placeres, obviamente, como los placeres cinéticos y catatesmáticos, que estos se dividen en móviles y en estables. Los móviles vienen a ser los placeres físicos o mentales, que involucran acción, como por ejemplo el comer alimentos deliciosos o satisfacer deseos y eliminar los dolores, que en sí se considera como un acto placentero. Según Epicurio, los sentimientos de alegría sería un placer cinético mental. Ahora vamos con los estables. Los estables sería el placer que uno siente mientras está en un estado sin dolor, como sería un estado de no tener sed, o los mentales, que vendría a ser como la liberación de un estado de miedo. Ahora hablaremos acerca del escepticismo. Bueno, este término proviene del griego skepsis, que quiere decir indagación, revisión cuidadosa o duda. Y podemos entender el escepticismo en dos modos, uno general y uno más estricto o particular. Con respecto al sentido general, llamamos escepticismo a toda aquella concepción para la cual no es posible conocer la verdad, mientras que para el sentido particular entendemos escepticismo como la corriente histórica que surge y se desarrolla durante el helenismo, entre los primeros siglos del mundo romano. Además, este movimiento estuvo influido por los sofistas y en algunos casos también por el punto de vista platónico de la incognoscibilidad del mundo sensible. El escepticismo, por su parte, buscará la felicidad, promoviendo la eliminación del dogmatismo, argumentando hasta que su interlocutor alcance la suspensión del juicio, o sea, el epogé, a lo que le sigue de manera directa la felicidad, que está entendida como la imperturbabilidad del alma o del ánimo, y esto se refiere a la ataraxia. Primero vamos a definir lo que es el epogé. El epogé es la suspensión del juicio sobre la realidad, y ese término aparece en la corriente escéptica para designar la única actitud razonable que nosotros debemos tener respecto del conocimiento. Sexto empírico viene a definir el epogé como ese estado de reposo mental por el cual ni afirmamos ni negamos. Además, los escépticos consideraban que nada se podía conocer y que todo tipo de conocimiento se puede poner en cuestión. Por lo tanto, cuando nosotros afirmamos algo, estamos suponiendo que es verdad lo que decimos. Por ejemplo, si afirmamos que Dios existe, entonces estamos suponiendo que ese juicio es verdadero. Pero lo mismo pasa al revés. Cuando nosotros afirmamos que Dios no existe, estamos suponiendo que ese juicio de que Dios no existe también es verdadero. Entonces, si consideramos que nada se puede conocer, la actitud más honesta que nosotros podríamos tomar es la de no realizar ningún juicio sobre las cosas, ni que sea ni para afirmar ni para negar, que estas pueden llegar a ser de un modo o de otro. Y precisamente la palabra epogé viene a ser la conveniencia de no enjuiciar nada ni afirmar, ni afirmando ni negando para los escépticos. Ahora hablaremos de la ataraxia.
La ataraxia viene a ser esa disposición del ánimo propuesta por los epicúreos, por los estoicos y escépticos, gracias a la cual alcanzamos el equilibrio emocional, mediante la disminución de la intensidad de nuestras pasiones y deseos, y a la fortaleza del alma frente a la adversidad, tranquilidad espiritual y la paz interior. Esta disposición del espíritu, además, es muy parecida a la apatía que viene a ser propuesta por los estoicos. Sin embargo, muchos autores creen que no es necesario distinguirlas. Sin embargo, aquí vamos a señalar algunas diferencias. Por ejemplo, la apatía es más típicamente estoica, mientras que la ataraxia se encuentra con más frecuencia en las propuestas de filósofos tanto epicúreos como escépticos. Bueno, la ataraxia como la apatía es aquel estado anímico que nos permite alcanzar la felicidad. Se consigue mediante la disciplina del apetito, para que éste nos presente solo deseos moderados. Y tras aprender a aceptar los males y a renunciar a los deseos cuando sean imposibles de cumplir. El matiz más importante que separa a la ataraxia de la apatía es que la apatía promueve la felicidad como consecuencia de la eliminación de las pasiones y deseos, mientras que la ataraxia no lo hace mediante la creación de la fortaleza espiritual, fortaleza frente al dolor corporal y las circunstancias adversas. Aunque en el fondo los dos estados anímicos llevan a las mismas consecuencias, que viene a ser la indiferencia o la imperturbabilidad ante todo.